Hola, hoy en Science Click, el spin. A escala fundamental, la materia está formada por partículas, pequeños paquetes de energía que existen en distintas versiones y componen todo lo que nos rodea. Las partículas tienen propiedades, como la masa o la carga eléctrica, que definen su comportamiento. Pero en 1922, el experimento de Stern-Gerlach identificó una nueva propiedad. Enviando un haz de electrones a través de un gradiente de campo magnético, este se dividía en dos, como si hubiera dos tipos de electrones que reaccionaran de forma diferente. Desde un punto de vista clásico, se pensaba que los electrones se comportaban como canicas, girando sobre sí mismos y generando un pequeño campo magnético como un electroimán. Esto explicaría por qué se desviaban, pero no por qué el haz se dividía en dos. Los electrones deberían estar más o menos alineados con el campo magnético y, por tanto, más o menos desviados. Además, se estimó que esta explicación requería que los electrones girasen más rápido que la luz, un resultado absurdo. Hoy en día, la teoría cuántica de campos, nuestro modelo más avanzado, describe las partículas como puntos sin dimensión y, por tanto, no pueden girar sobre sí mismas. En resumen, las partículas parecen tener una propiedad intrínseca, igual que su masa o su carga, que se ha bautizado como spin. En este video, intentaremos comprender el origen de esta propiedad y por qué el haz de electrones se divide en dos. Y aunque a menudo se presenta como un concepto de física cuántica, veremos que el spin se deriva en realidad de la geometría del espacio, de las rotaciones y de la teoría de grupos. En matemáticas, un grupo es un conjunto de operaciones que pueden combinarse o invertirse. Por ejemplo, todas las rotaciones de un cuarto de vuelta, menos 0 grados, 90, 180 y 270 grados, forman un grupo, un conjunto de operaciones que pueden combinarse o invertirse. Los grupos son estructuras muy útiles para describir las simetrías de un objeto. Esta piedra preciosa, por ejemplo, es simétrica con respecto a este grupo porque no cambia de aspecto tras ninguna de estas 4 rotaciones. Esta otra piedra, en cambio, no es simétrica porque su aspecto cambia en función de su orientación. Los matemáticos llaman a este grupo de 4 rotaciones Z sobre 4Z. Un nombre extraño que significa simplemente que está formado por una operación que se anula cuando se aplica 4 veces seguidas. Este es solo un ejemplo de grupo entre muchos otros. Las horas de un reloj se describen mediante Z sobre 12Z, el grupo que vuelve al punto de partida después de 12 rotaciones. También hay grupos infinitos, como Z al cuadrado, el grupo que contiene todos los desplazamientos posibles de este tablero de ajedrez, e incluso grupos continuos como el de todas las rotaciones entre 0 y 360 grados. Se le llama SO2 porque es el grupo de las rotaciones en 2 dimensiones. El grupo SO3 describe las rotaciones en el espacio, en 3 dimensiones. Y en relatividad especial, estudiamos el grupo SO31 que describe las rotaciones del espacio-tiempo con 3 dimensiones de espacio y 1 dimensión de tiempo. Para entender mejor lo que viene a continuación, volvamos a nuestro primer ejemplo, más sencillo, y concentrémonos en el grupo Z sobre 4Z. Para comprender cómo un grupo puede manifestarse y actuar sobre objetos concretos, tomemos estas 3 piedras preciosas y veamos cómo se transforman por la acción de las rotaciones. En el caso de la piedra azul, el grupo de rotación no tiene ningún efecto. En cambio, la piedra roja cambia de una rotación a otra. Cada una de las 4 operaciones crea un aspecto nuevo y único. Por último, la piedra verde cambia después de la primera rotación, pero vuelve a su aspecto inicial después de la segunda rotación. La piedra azul está siempre en el mismo estado, la piedra roja puede adoptar 4 estados y la piedra verde 2. Imaginemos ahora que estas piedras representan partículas. No conocemos ni el aspecto ni la estructura de las partículas. Para nosotros, son objetos fundamentales, ladrillos elementales sin dimensiones.
Pero en nuestro caso, sabemos, por ejemplo, que las partículas rojas y verdes pueden adoptar estados diferentes según su orientación, y aunque no percibamos estos estados diferentes a nuestra escala, podemos imaginar que tienen un impacto real en los resultados de los experimentos. Para ello, inventemos un nuevo espacio abstracto, el espacio de estados, en el que identificamos cada uno de los estados que pueda adoptar una partícula. Cada partícula tiene su propio espacio de estados. Rotemos 90 grados la partícula roja. Su estado ha cambiado, como si también hubiera rotado en el espacio de estados abstracto. Y para la misma rotación de 90 grados, el estado de la partícula azul no ha rotado, mientras que de la partícula verde lo ha hecho el doble. La idea crucial es que cada rotación en el espacio físico puede asociarse a una rotación abstracta en el espacio de estados. Esta construcción permite distinguir el comportamiento de las tres partículas. Para una misma rotación, el estado de la partícula azul gira 0 veces. El de la partícula roja gira 1 vez y el de la partícula verde gira 2 veces. Esta propiedad se denomina número de spin. El número de spin caracteriza la forma en que cada rotación en el espacio físico se representa en el espacio abstracto de estados. La partícula azul tiene spin 0, la roja spin 1 y la verde spin 2. Se dice que son 3 representaciones diferentes del grupo de rotación. El spin se utiliza para clasificar los distintos comportamientos posibles cuando se gira un objeto. Esta botella tiene spin 1 porque su estado cambia a la misma velocidad que el espacio. Este botón tiene spin 0 porque su estado no cambia. Y esta carta tiene spin 2 porque vuelve a su orientación inicial el doble de rápido que el espacio. En pocas palabras, el número de spin mide la rapidez con la que un objeto vuelve a su estado inicial. Para poder hacer cálculos y predicciones, los físicos aspiran a modelizar el mundo en el lenguaje de las matemáticas. En lugar de botones, botellas o cartas, buscan más bien una herramienta matemática para describir tal o tal objeto. Un objeto de spin 0 suele modelizarse como un punto o un número, una entidad que no tiene orientación en el espacio y que siempre guarda el mismo estado. Un objeto de spin 1 se representa generalmente como un vector, una especie de flecha que apunta a una dirección y cambia al girarla. Y un objeto de spin 2 se modela generalmente mediante un tensor de segundo orden que puede imaginarse como un doble vector y que vuelve a su estado después de 180 grados. Hasta ahora nos hemos centrado en el grupo Z sobre 4Z. En realidad, a los físicos les interesan todas las rotaciones posibles del espacio-tiempo. Pero la idea sigue siendo la misma. Si conocemos las distintas formas en que la orientación de un objeto puede afectar a su estado, disponemos de un catálogo de herramientas matemáticas para modelizar el universo. Así es precisamente como los físicos han descrito las partículas. Algunas tienen spin 0, como el bosón de Higgs. Su estado es siempre el mismo, cualquiera que sea su orientación, y se describe por tanto mediante un campo de números. Otras tienen spin 1, como el fotón que constituye la luz. La luz tiene por tanto una direccionalidad, llamada polarización, que solo vuelve a su dirección inicial después de 360 grados. Esta propiedad de la polarización permite a las lentes polarizadas bloquear determinados tipos de luz en función de su orientación. La luz se describe mediante un campo de vectores, el campo electromagnético. Por último, el gravitón, la todavía hipotética partícula de la gravedad, tendría spin 2, ya que en relatividad general, la gravedad se describe mediante un campo de tensores de orden 2, objetos que vuelven a su estado después de solo 180 grados. Esta propiedad del spin 2 se encuentra también en la estructura de las ondas gravitacionales, deformando el espacio en 2 direcciones perpendiculares con una simetría de 180 grados. El número de spin indica qué herramientas matemáticas pueden utilizarse para describir una partícula determinada, en función de cómo se comporte ante una rotación. Pero, ¿qué ocurre con los electrones y, en general, con los fermiones, las partículas que componen la materia?
A menudo se dice que estas partículas no tienen spin 0, 1 o 2, sino spin 1 sobre 2. ¿Cómo es posible que el spin sea 1 sobre 2? Si volvemos a nuestro ejemplo e imaginamos una nueva piedra con spin 1 sobre 2, cada rotación solo generaría media rotación en su espacio de estados. Por tanto, necesitaría no una, sino dos rotaciones completas para recuperar su aspecto inicial. Esto es imposible desde el punto de vista clásico. Cualquier objeto debe seguir siendo el mismo después de una vuelta completa, ya que equivale a no hacer absolutamente nada. Sin embargo, estas partículas de spin 1 sobre 2 existen y constituyen incluso toda la materia que nos rodea. Para entenderlo, tendremos que adentrarnos en la mecánica cuántica. La piedra angular de la mecánica cuántica es el principio de superposición. Para entenderlo mejor, utilicemos la analogía de una moneda. En la física clásica, una moneda solo tiene dos estados posibles, cara o cruz. Pero la mecánica cuántica nos enseña que, mientras no la observemos, la moneda puede encontrarse en un estado de superposición, un estado que incluye a la vez cara y cruz con probabilidades variables, y que solo cuando realicemos una medida para observar la moneda, el universo se proyecta de forma aleatoria entre cara y cruz según estas probabilidades. Por supuesto, se trata solo de una analogía. Este fenómeno no se produce para una moneda que es macroscópica, pero sí a escala de las partículas cuánticas. Para modelizar las superposiciones cuánticas, volvamos a utilizar un espacio abstracto en el que cara y cruz no son más que dos ejes, dos direcciones. Cada superposición es una suma en la que intervienen caras y cruces en proporciones variables. Este estado, por ejemplo, corresponde a la suma de caras más cruces. Este estado, la suma de 2 veces caras menos 3 veces cruces. Cara y cruz son de hecho coordenadas en este espacio abstracto y todas las superposiciones imaginables son estados eventuales de la moneda antes de ser observada. Durante una medición, la probabilidad de obtener cara o cruz depende únicamente de la dirección del estado en que se encuentre la moneda. Cuanto más alineada esté con el eje cara, mayor será la probabilidad de obtener cara y viceversa. El punto crucial que nos interesa es que las probabilidades de obtener cara o cruz son las mismas tanto si consideramos un estado como su opuesto. En este espacio abstracto, el hecho de que el estado apunte en una dirección o en otra no tiene ningún impacto. Su alineación con los dos ejes sigue siendo la misma y las probabilidades de obtener cara o cruz son, por tanto, idénticas. Los dos estados representan la misma realidad física y es imposible diferenciarlos mediante cualquier tipo de experimento. El estado más cara, por ejemplo, es físicamente equivalente al estado menos cara. Es esta sutileza la que finalmente nos permitirá comprender el spin 1 sobre 2. Tomemos por última vez nuestro grupo Z sobre 4Z. Hemos visto que un objeto con spin 1 sobre 2 es imposible en física clásica porque un giro completo no lo devolvería a su estado inicial, sino al opuesto, lo que es absurdo. Sin embargo, si el objeto es precisamente cuántico, esto ya no plantea ningún problema porque el opuesto de un estado cuántico corresponde a la misma situación física que al principio. Por tanto, la noción de spin 1 sobre 2 es posible en el marco de la física cuántica. El estado de un objeto de este tipo se denomina espinor. Se trata de un objeto matemático que requiere dos rotaciones del espacio para volver a su punto de partida en el espacio abstracto. Esto es posible ya que tras una rotación completa, aunque el espinor se encuentre en el estado opuesto, sigue describiendo la misma situación física que al principio. Podría pensarse que los objetos con spin 1 sobre 2 no son nada del otro mundo, ya que siempre vuelven al mismo estado físico después de un giro completo. Pero hay una diferencia concreta con los demás objetos que hemos visto hasta ahora. Si consideramos un estado y su opuesto, son físicamente equivalentes, pero se vuelven diferentes si se superponen a otro estado. Y si imaginamos un campo de espinores en el que se propagan ondas, la superposición de dos ondas será diferente si sustituimos una de las dos por su opuesta. Así pues, los espinores tienen propiedades interesantes que los diferencian de otros objetos.
Teniendo todos estos conceptos, por fin podemos entender qué es el spin de un electrón. El electrón tiene un número de spin de 1/2. Esto significa que puede modelizarse mediante un campo de espinores, objetos abstractos que solo vuelven a su estado inicial tras 2 giros completos. Si tomamos un electrón al azar, tiene un estado que apunta en una dirección de su espacio de estados. Es lo que se denomina estado de spin. Los físicos han llamado a los ejes de este espacio arriba y abajo porque los electrones en estos estados se desvían hacia arriba y hacia abajo respectivamente en el experimento de Stirninger-Lagh. Si giramos el electrón sobre sí mismo, su estado de spin también girará en el espacio abstracto, pero 2 veces más lento puesto que su número de spin es 1/2. Un electrón de spin hacia arriba se convierte en un electrón de spin hacia abajo después de 180 grados. Y después de una vuelta completa, el electrón con spin hacia arriba se encuentra en el estado opuesto, menos spin hacia arriba, pero que es equivalente al estado inicial de spin hacia arriba. Estos 2 estados son análogos a los ejes cara y cruz de la moneda cuántica, de modo que cuando se realiza una medición, el electrón se proyectará al azar en uno de los 2 resultados. Fue esta propiedad la que demostró el experimento en 1922. La razón por la que las partículas con spin se comportan como si giraran sobre sí mismas es bastante técnica y va más allá del propósito de este video. Este vínculo proviene del hecho de que el momento angular de un cuerpo, que caracteriza su movimiento de rotación alrededor de un eje, puede calcularse observando la acción de una pequeña rotación sobre el estado del objeto. Y como el número de spin caracteriza precisamente la forma en que una partícula cambia de estado durante una rotación, actúa como un momento angular interno a la partícula y genera efectos similares a los de una rotación. Es importante entender que el estado de spin de un electrón hacia arriba o hacia abajo o una superposición de los dos no es una dirección en el espacio, sino una dirección abstracta en un espacio matemático que inventamos para describir al electrón. Hasta ahora hemos visualizado las rotaciones en 2 dimensiones que son más fáciles de comprender, pero nuestro espacio tiene en realidad 3 dimensiones en las que podemos rotar y cambiar de orientación. El espacio abstracto que describe el spin de un electrón solo tiene 2 dimensiones, arriba y abajo. Se trata de 2 espacios completamente distintos, unidos únicamente por el hecho de que cada rotación en uno está asociado a una rotación en el otro. La mecánica cuántica no utiliza números reales, sino números complejos para describir las superposiciones, una sutileza que dificulta inmediatamente la visualización de este espacio. Para evitar entrar en detalles, resumamos por última vez todo lo que hemos visto. Las partículas tienen una propiedad intrínseca llamada número de spin. El número de spin caracteriza la velocidad a la que cambia el estado de una partícula cuando gira en el espacio. Algunas partículas tienen spines enteros, 0, 1 o 2, por ejemplo, pero la mecánica cuántica también permite la existencia de partículas de spin medio entero y en particular 1/2 que solo vuelven a su estado inicial después de 2 vueltas sobre sí mismas. Cuando se mide el estado de una partícula de este tipo, el universo se proyecta al azar en uno de los 2 ejes de su espacio abstracto, lo que explica por qué parece haber 2 tipos diferentes de electrón en el experimento de Stirninger-Lagh. Por último, en 1928, Dirac se interesó en el comportamiento de los espinores cuando se considera la dimensión temporal en el contexto de la relatividad. Cuando hacemos girar el espacio-tiempo, lo que equivale a un cambio de marco de referencia, un espinor gira 2 veces más lento en su espacio abstracto. Pero existen 2 comportamientos posibles. El espinor puede orientarse en un sentido o en el otro. Matemáticamente, un espinor se comporta como una raíz cuadrada. Hay 2, una positiva y otra negativa. Por ello, hay 2 tipos distintos de espinores que actúan de forma opuesta a las rotaciones del espacio-tiempo. Corresponden a partículas y antipartículas. En 1928, Dirac predijo así matemáticamente la existencia de la antimateria.